Mi padre cree que mi esposo debería haber elegido a mi hermana. Durante la cena familiar. Dijo que mi esposo merecía una mujer más fina, como mi hermana. Mi esposo sonrió y le preguntó si la vecina también le parecía más fina que mi madre. Ahora recibí 30 mensajes de mi madre. Mi padre tiene un talento especial para destruir a las personas con una sonrisa en la cara. Ahí estaba, en la mesa del comedor de mis padres, escuchando cómo me destrozaban mientras mi esposo Diego cortaba tranquilamente su pollo. La cena había empezado normal. Como siempre. Mi hermana Sofía lucía perfecta con su nuevo corte de cabello y hablaba de su ascenso en la empresa de marketing. Mis padres la miraban con esos ojos brillantes que reservan solo para ella. Yo intentaba participar en la conversación, pero como siempre, era como si fuera invisible. Todo cambió cuando Diego mencionó que estábamos pensando en remodelar la cocina. Una conversación inocente sobre granito y gabinetes. Nada del otro mundo. Papá dejó el tenedor en el plato y me miró con esa expresión que conozco desde niña. La que dice que voy a escuchar algo que no me va a gustar. Sabes, Diego, realmente creo que te mereces una mujer más fina. Como Sofía. El aire se volvió denso. Pesado. Como cuando estás en el elevador y se corta la electricidad. Mi hermana se atragantó con el vino. Yo sentí como si alguien me hubiera tirado agua helada en la cara. Pero papá no había terminado. Es que mira a Sofía. Siempre se ve impecable. Tiene ese aire de distinción que Diego claramente aprecia en las mujeres. Y es tan exitosa profesionalmente. Diego, tú que eres arquitecto, necesitas una esposa que esté a tu altura socialmente. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Una por una. Cada sílaba diseñada para recordarme que nunca he sido suficiente para esta familia. Diego seguía cortando su pollo. Masticando lentamente. Su cara no mostraba ninguna emoción, pero yo lo conozco. Cuando se queda así de callado, está procesando. Calculando. Sofía finalmente habló. Papá, por favor, no digas eso. Es horrible. Pero su voz sonaba débil. Sin convicción. Como cuando éramos niñas y yo caía del columpio, ella decía que esperaba que estuviera bien, pero nunca se levantaba a ayudarme. Papá continuó como si nada. No es nada personal contra ti, mi amor. Pero Diego es un hombre refinado. Educado. Exitoso. Y bueno, tú siempre has sido más simple. Más común. Simple. Común. Las palabras que me han perseguido toda la vida. Las palabras que me susurraban cuando Sofía ganaba el concurso de oratoria y yo quedaba en tercer lugar. Cuando ella conseguía el papel principal en la obra de la escuela y yo era un árbol. Cuando papá pagó su universidad completa y a mí me dio solo la mitad porque según él, yo no tenía el mismo potencial académico. Diego dejó los cubiertos en el plato. Se limpió la boca con la servilleta. Sus movimientos eran deliberados. Precisos. Luego sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa que pone cuando está a punto de demoler un argumento en una junta de trabajo. Fría. Calculada. Peligrosa. Es interesante que mencionen eso, dijo con una voz tan calmada que me dio escalofríos. La mesa se quedó en silencio. Hasta el sonido de los cubiertos contra los platos se detuvo. Dígame, continuó Diego, mirando directamente a papá, la vecina de enfrente también les parece más fina que mamá. El mundo se detuvo. Papá palideció. Literalmente. Como si alguien hubiera drenado toda la sangre de su rostro. Mamá dejó caer el tenedor y el sonido metálico contra el plato resonó como un disparo. Sofía nos miró a todos sin entender qué acababa de pasar. Pero yo sí entendía. Por la reacción de mis padres, por el silencio mortal que se apoderó del comedor, por la sonrisa que se formó lentamente en los labios de Diego. Mi esposo sabía algo. Algo que mis padres no querían que nadie más supiera. Diego se levantó de la mesa con la elegancia de un príncipe. Fue una cena deliciosa. Gracias por la hospitalidad. Y por la conversación tan reveladora.
Me tomó de la mano y me ayudó a levantarme. Mis piernas temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en 32 años, alguien había defendido mi honor en esta casa. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché a mamá susurrar algo a papá. No pude entender las palabras, pero el tono era de pánico absoluto. Diego abrió la puerta del carro para mí como un caballero. Se sentó al volante y encendió el motor. No dijo una palabra durante los primeros 5 minutos. Finalmente, cuando estábamos a unas cuadras de la casa, rompí el silencio. ¿Qué fue eso, Diego? Él siguió manejando, pero vi cómo se tensaron sus manos en el volante. Eso, mi amor, fue justicia. ¿Cómo supiste? ¿Qué sabías qué? Llevo 3 años observando a tu familia, viendo cómo te tratan como si fueras una ciudadana de segunda clase. He estado esperando el momento perfecto para que entendieran cómo se siente estar del otro lado de sus juicios crueles. Pero la vecina, ¿por qué mencionaste específicamente a la vecina? Diego se detuvo en el semáforo en rojo y me miró. Sus ojos tenían una mezcla de tristeza y determinación que nunca había visto antes. Porque he visto a tu padre salir de su casa 3 veces esta semana. Y no precisamente para llevar correspondencia. El semáforo cambió a verde, pero mi mundo acababa de cambiar para siempre. Mi teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje. Luego otro. Y otro. Cuando llegamos a casa, tenía 30 mensajes de mi madre. El camino a casa se sintió eterno. Diego manejaba en silencio mientras yo miraba mi teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Los mensajes seguían llegando. 7:43 de la tarde, mija, necesitamos hablar 7:44 de la tarde, por favor responde 7:45 de la tarde. Diego malinterpretó todo 7:46 de la tarde. ¿Qué quiso decir con lo de la vecina? 7:47 de la tarde, respóndeme por favor. Diego estacionó en nuestra entrada y finalmente rompió el silencio. No vas a responder, ¿verdad? No era una pregunta. Era una declaración. Deberías ver esto, le dije, pasándole el teléfono. Sus ojos se movían rápidamente mientras leía. Con cada mensaje, su expresión se endurecía más. 8:15 de la noche, tu padre está muy molesto. 8:16 de la noche, dice que Diego fue muy irrespetuoso. 8:17 de la noche, no entiendo por qué mencionó a la vecina. 8:18 de la noche. ¿Qué sabe él que nosotros no sabemos? 8:19 de la noche, mija, me estás asustando con tu silencio. Diego me devolvió el teléfono. Está desesperada. Eso significa que hay algo real que esconder. Cuéntamelo todo, le dije. ¿Qué has visto exactamente? Diego se recostó en el asiento del conductor y suspiró profundamente. La primera vez fue hace 6 meses. Salí temprano del trabajo y pasé por tu casa para entregarle a tu papá unos documentos de la Asociación de Arquitectos. Vi su carro estacionado frente a la casa de la vecina. Pensé que era casualidad. Continúa. La segunda vez fue hace 3 meses. Los vi caminando juntos por el parque cerca de su oficina. Muy cerca. Demasiado cerca para ser solo vecinos. Ella le tocaba el brazo mientras reía. Mi estómago se revolvió. Y la tercera vez. Hace 2 semanas. Los vi en el café de la plaza. Tu papá le sostenía la mano por encima de la mesa. Cuando me vieron, se separaron tan rápido que derribaron la taza de café. El teléfono vibró otra vez. 8:45 de la noche, tu padre salió. Dice que va a hablar con Diego mañana. 8:46 de la noche, ¿qué le dijiste a tu esposo sobre nosotros? 8:47 de la noche, responde. Esa última palabra estaba en mayúsculas. Mamá estaba perdiendo el control. Diego leyó por encima de mi hombro. Tu madre sabe algo. Mira cómo cambió el tono de los mensajes. Tenía razón. Los primeros mensajes eran confusos, casi inocentes. Pero los últimos revelaban pánico real. Te lo voy a preguntar directamente, Diego. Mi papá está teniendo una aventura con la vecina. Emocionalmente, sí. Físicamente,
No lo sé con certeza. Pero el comportamiento es inconfundible. Tu padre está fascinado con esa mujer. Todo comenzó a tener sentido de manera horrible. Los comentarios constantes de papá sobre lo exitosa y elegante que era la vecina. Como siempre encontraba excusas para mencionar sus logros profesionales. La forma en que mamá se ponía tensa cada vez que aparecía el tema. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez era un número diferente. Papá. 9:12 de la noche. Diego se disculpa conmigo mañana o hay consecuencias. 9:13 de la noche. No sé qué juego está jugando, pero se acabó. 9:14 de la noche. Tu esposo faltó el respeto a esta familia. Diego leyó los mensajes y soltó una carcajada seca. Las consecuencias. ¡Qué ironía! El teléfono sonó. Era Sofía. Hola, Sofía. Por Dios, ¿qué pasó en la cena? Mamá está como loca y papá salió furioso de la casa. Diego mencionó algo sobre papá y la vecina. ¿Tú sabías algo? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Había rumores, admitió finalmente. En el club. Algunas mujeres comentaban que veían a papá con una mujer más joven. Pero pensé que eran chismes maliciosos. ¿Qué tipo de rumores exactamente? Que los veían juntos en lugares donde no deberían estar. Que ella lo llamaba por su nombre de pila cuando estaban en público. Que cuando mamá no está, él pasa mucho tiempo en casa de la vecina. Diego me hizo una seña para que pusiera el teléfono en altavoz. Sofía, habla Diego. ¿Qué más has escuchado? Diego. No sabía que estabas ahí. Mira, yo no quería creer nada de esto. Pero hace unas semanas mamá me preguntó si papá había cambiado últimamente. Si lo veía más distante. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí. Que papá parecía diferente. Más feliz en algunos momentos y más ansioso en otros. El teléfono vibró con más mensajes de mamá. 9:45 de la noche. Sofía me dijo que estás hablando con ella. 9:46 de la noche. No llene su cabeza de ideas locas. 9:47 de la noche. Tu esposo está inventando cosas para lastimarnos. 9:48 de la noche. Después de todo lo que hemos hecho por ustedes. Sofía escuchó cuando leí los mensajes en voz alta. Está en pánico total, murmuró. Esto confirma que hay algo real que esconder. Diego tomó mi teléfono. Voy a responder, anunció. Escribió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Estimados suegros, las comparaciones hirientes tienen consecuencias. Así como ustedes juzgan públicamente las relaciones de otros, otros podrían juzgar las suyas. La diferencia es que algunos tenemos evidencia de nuestras afirmaciones. Mañana hablaremos como adultos civilizados, o esta será nuestra última comunicación. Que tengan buena noche. Presionó enviar. Mi teléfono se quedó en silencio durante exactamente 2 minutos. Luego explotó. Mamá, papá, y hasta números que no reconocía empezaron a mandar mensajes. Familiares que ni sabía que tenían mi número. Tía Carmen, ¿qué está pasando? Tu madre me llamó llorando. Prima Ana, Diego acusó al tío de infidelidad. Tío Roberto, esto es una falta de respeto total. Diego apagó mi teléfono. Suficiente por hoy. Mañana enfrentaremos las consecuencias. Pero por primera vez en 3 años, tu familia sabe que hay límites que no pueden cruzar sin pagar un precio. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por algo que nunca había sentido antes en relación con mi familia. Poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía información que ellos no querían que se supiera. Por primera vez, ellos necesitaban algo de mí, mi silencio. Y por primera vez, yo tenía a alguien que me protegía de verdad. A las 3 de la mañana, miré a Diego durmiendo a mi lado. Este hombre había esperado 3 años, observando, recopilando información, esperando el momento perfecto para defender mi honor. Mientras mi propia familia me destrozaba, él construía un escudo a mi alrededor. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. Soy Claudia, la vecina. Necesitamos hablar. Tu padre me contó lo que pasó en la cena.
Hay cosas que tu familia necesita saber sobre él. El juego acababa de cambiar completamente. A las 8 de la mañana mi teléfono sonó. Diego y yo habíamos decidido la noche anterior que era hora de tomar control de la situación. Era Claudia, la vecina. Hola, soy la esposa de Diego. Creo que necesitamos hablar. ¿Podemos encontrarnos en el café de la plaza en una hora? Hay muchas cosas que tu familia no sabe sobre tu padre. Diego me acompañó. Claudia era exactamente como la recordaba, elegante, profesional, pero cuando la vimos de cerca, tenía ojeras y parecía agotada. Gracias por venir, dijo sentándose frente a nosotros. Necesitaba aclarar las cosas antes de que esto se saliera de control. Cuéntanos todo, dijo Diego directamente. Claudia suspiró profundamente. Tu padre ha estado persiguiéndome durante 8 meses. Al principio pensé que era solo un vecino amigable. Pero luego comenzaron los mensajes constantes, las apariciones casuales en mi trabajo, las invitaciones inapropiadas. ¿Qué tipo de invitaciones? Me invitó a almorzar diciendo que quería conocer mejor a la nueva vecina. Luego fueron cenas. Después me sugirió que fuéramos a un hotel para conversar más privadamente. Le dejé claro que estaba casada y no interesada, pero él insistía. Diego tomó mi mano por debajo de la mesa. ¿Tienes evidencia de esto? Claudia sacó su teléfono. 137 mensajes en los últimos 6 meses. Algunos son muy explícitos sobre lo que quiere hacer conmigo. Y muy críticos sobre su esposa. Me mostró la pantalla. No pude leer todo, pero vi suficiente. Mi esposa no me entiende como tú lo harías, mereces un hombre que te valore como yo valoro tu inteligencia, podríamos ser tan felices juntos. Mi estómago se revolvió. Hay más, continuó Claudia. Me contó cosas muy personales sobre tu familia. Sobre cómo siempre prefirió a tu hermana porque se parecía más al tipo de mujer que él admiraba. Sobre cómo se sentía atrapado en su matrimonio. Diego se tensó. ¿Por qué no lo reportaste antes? Porque es mi vecino. Porque conozco a su esposa del club y me da lástima. Y porque, honestamente, pensé que se cansaría y me dejaría en paz. Pero anoche me llamó histérico, diciendo que su yerno había inventado mentiras sobre nosotros. Me rogó que le dijera a ustedes que no había nada entre nosotros. Eso fue la gota que derramó el vaso. Claudia nos entregó una carpeta. Capturas de pantalla de todos los mensajes. Fechas, horas, evidencia completa. No voy a permitir que me use para destruir su familia o para escapar de las consecuencias de sus acciones. Diego revisó los documentos. Esto es más de lo que esperaba. Tu padre no solo estaba siendo inapropiado, estaba siendo acosador. Nos despedimos de Claudia y nos dirigimos directamente a casa de mis padres. Era hora de la confrontación final. Mamá abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. Papá estaba sentado en el sofá con expresión desafiante. «Vienes a disculparte, Diego», fue lo primero que dijo papá. «No», respondió Diego calmadamente. «Vengo a mostrarles algo». Puso la carpeta sobre la mesa de centro. Cortesía de su vecina Claudia. La cara de papá cambió del desafío al terror absoluto en cuestión de segundos. Mamá miró la carpeta como si fuera radioactiva. «¿Qué es esto?», susurró mamá. «La evidencia completa del acoso que su esposo ha estado perpetrando durante 8 meses», dijo Diego. «Mensajes explícitos, declaraciones sobre su matrimonio, intentos de seducción documentados fecha por fecha». Papá se levantó abruptamente. «Eso es privado. No tienen derecho». «Claudia nos dio permiso completo para compartir esto», lo interrumpió Diego. «Está cansada de ser víctima de su comportamiento obsesivo». Mamá abrió la carpeta con manos temblorosas. Leyó la primera página y se derrumbó. 30 años de matrimonio, lloró. 30 años para esto. Papá intentó justificarse. No significa nada. Solo estaba siendo amigable con una vecina nueva. Diego puso otra hoja frente a él. Lee el mensaje del martes pasado en voz alta. El que dice exactamente lo que quieres hacer con ella y como tu esposa nunca podría satisfacerte como ella.
El silencio fue ensordecedor. Mamá me miró con una expresión que nunca había visto antes. Vergüenza pura. Te debo la disculpa más grande de mi vida, dijo entre sollozos. Estaba tan ciega, tan enfocada en atacarte, que no veía lo que estaba pasando en mi propia casa. Sofía llegó en ese momento, llamada por mamá esa mañana. Leyó algunos de los mensajes y se quedó sin palabras. Papá, esto es acoso. Esto es traicionar completamente a mamá. Papá finalmente se quebró. No era mi intención que llegara tan lejos. Me sentía invisible en mi propio matrimonio. Claudia me hacía sentir interesante otra vez. Diego se puso de pie. Su problema no es sentirse invisible. Su problema es que cuando se sintió menospreciado, atacó a su propia hija en lugar de trabajar en su matrimonio. Y cuando eso no funcionó, acosó a una mujer inocente. Mamá se acercó a mí. Perdóname. Por favor. He estado tan resentida con tu felicidad porque mi matrimonio se estaba desmoronando, y era más fácil atacarte que enfrentar la realidad. La siguiente hora fue intensa. Papá tuvo que llamar a Claudia para disculparse oficialmente y prometer que el acoso terminaría completamente. Mamá tuvo que admitir años de favoritismo hacia Sofía y trato injusto hacia mí. Pero la verdadera justicia vino después. 2 días después, papá renunció a su posición en el club social. Los rumores sobre su comportamiento con Claudia se habían extendido, y varios miembros pidieron su salida. Una semana después, mis padres comenzaron terapia matrimonial. Mamá me llamó para agradecerme por no exponer públicamente los mensajes de papá, algo que pudimos haber hecho fácilmente. Un mes después, recibí una disculpa por escrito de papá. No solo por la cena, sino por años de hacerme sentir inferior. Por proyectar sus propias inseguridades en mí. Por usar a Sofía como el estándar imposible para hacerme sentir inadecuada. Sofía y yo ahora tenemos una relación completamente diferente. Me confesó que siempre se sintió incómoda con el favoritismo, pero no sabía cómo cambiarlo sin lastimar a mis padres. La cena familiar del mes pasado fue diferente. Papá me preguntó sobre mi trabajo sin compararme con nadie. Mamá elogió la comida que llevé sin mencionar cómo la habría hecho Sofía. Y cuando papá intentó hacer un comentario sobre las parejas de unos familiares, mamá lo detuvo inmediatamente. Diego nunca tuvo que usar toda la evidencia que teníamos. El simple hecho de que existiera fue suficiente para cambiar toda la dinámica familiar. Anoche, mientras cenábamos en casa, le pregunté a Diego cómo supo que llegó el momento perfecto para actuar. Tu papá cometió el error de atacarte delante de mí, dijo. Durante 3 años, toleré sus comentarios sutiles y su favoritismo obvio porque te lastimaba más a ti que me molestaba a mí. Pero cuando decidió humillarte públicamente, cruzó la línea. Y la pregunta sobre la vecina. Sabía que si había algo que esconder, la mención de otra mujer en el mismo contexto los haría reaccionar. Su reacción me confirmó que tenía razón sobre lo que había visto. 3 meses después, mi matrimonio es más fuerte que nunca. Mis padres están trabajando en sus problemas reales en lugar de proyectarlos en mí. Y Sofía y yo finalmente somos hermanas de verdad, no competidoras en un concurso inventado por nuestros padres. A veces la justicia no viene de un tribunal o de una venganza dramática. A veces viene de simplemente poner un espejo frente a las personas y obligarlas a ver quiénes son realmente. Tener a alguien que te ama lo suficiente como para defenderte cuando más lo necesitas es la justicia más dulce de todas. Si estás leyendo esto y reconoces algo de tu propia familia en mi historia, déjame decirte algo, no tienes que aceptar ser el chivo expiatorio. No tienes que sonreír mientras te comparan cruelmente con otros. Y definitivamente no tienes que proteger los secretos de personas que no protegen tus sentimientos. La única forma de arreglar una dinámica tóxica es exponerla a la luz. Y si tienes suerte, como yo la tuve, tendrás a alguien a tu lado que prefiere pelear contigo que verte sufrir en silencio. La vecina, por cierto, se mudó el mes pasado. Vida nueva, sin acosadores.